Muy pero muy buenas noches, que el Señor te bendiga grandemente. Es un verdadero privilegio poder estar este día martes 28 de junio. De una mejor manera vamos a terminar el día y para ello vamos a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Y qué bendición más grande. También vamos a orar por esta lluvia, definitivamente refresca, pero también vamos a orar por aquellas personas que se encuentran en zona de riesgo, pues que el Señor también las pueda guardar. ¿Qué tal si para poder iniciar este tema, antes de hacerlo, encomendamos este momento a Dios y de esa manera podemos decirle al Señor que nos acompañe durante estos pequeños minutos que vamos a abordar la Biblia para que todo sea de edificación? Acompáñame. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder buscarte a través de la oración, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Esta noche te suplicamos que seas tú el que nos acompañes para que podamos desarrollar este tema y que podamos aprender juntos más acerca de tu voluntad, Señor. De igual manera, Señor, oramos por aquellas personas que están en zona de riesgo, Señor, que están, Padre Santo, en lugares propensos, Señor, y difíciles, para que tú los puedas guardar esta noche, Señor, donde las lluvias están cayendo a todo lo largo y ancho de nuestro país, Señor. Te suplicamos por ellos para que tú los puedas guardar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, comentarte que tengo la continuación del tema que habíamos comenzado a abordar el día de ayer acerca de la metodología de cómo Jesús estaba enseñando al pueblo de Israel y cuando él desarrolló su ministerio. Entonces, ahora vamos a traer, por aquí tenemos ya la presentación lista y vamos a ponerla ahí. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿cómo se caracterizaban las parábolas que hacía Jesús? Ese es el primer punto que vamos a abordar. Y cómo se caracterizaban, para ello vamos a hablar de cuatro grandes aspectos en las que básicamente se desarrollaban toda esta parte del aprendizaje y enseñanza de parte de Jesús y aprendizaje de parte de los discípulos. Para ello habíamos mencionado que era una parábola, no sé si te recuerdas y no sé si lograste ver el video anterior, pero hablábamos que las parábolas básicamente lo que hace uso es hace un símil o una comparación de la cotidianidad, alguna acción o algo referente a la cotidianidad y comienza a hacer el símil para poder mostrarte de qué manera una enseñanza espiritual va inmersa. De tal manera que nosotros podemos ocupar algo que nosotros cotidianamente conocemos y eso lo utiliza Jesús en su momento para poder traer una verdad del reino de Dios. Y de esa manera podía ejemplificar y podía enseñar de qué manera la voluntad de Dios se hacía presente. Y acordémonos que también la parábola no solamente era las palabras como tal, sino también las acciones que él tenía. Si bien es cierto, por poner un ejemplo, Jesús, la palabra gracias prácticamente no estaba dentro de su vocabulario, pero si tú te fijas, todas las acciones que iban realizando por Jesús estaban llenos de gracia, de misericordia, de amor hacia su prójimo. Entonces es bien importante de que toda esta la parte de las parábolas también se pone a una practicidad. Déjame arreglar, ok. Hoy sí, arreglamos ahí la cámara. Bueno, comentarte de los cuatro grandes aspectos que estábamos mencionando de cómo Jesús desarrollaba sus eh, parábolas. Una de ellas eran que eran relatadas como historias. Y para ello tendríamos que hacer remembranza de qué manera los historiadores o aquellas personas que narraban cuentos utilizaban este tipo de formato para poder expresar sus ideas. Uno, lo que hacían era repeticiones para llegar a una especie de clímax dentro de una lección. Entonces, de tal manera de que dentro de esas repeticiones va creando lo que es una expectativa de parte del público y llega a un punto de clímax, es decir, en el momento justo donde van a decir la verdad o donde va a dar la lección, entonces las personas ya están totalmente em, enfocadas. Y eso podríamos hablar acerca de la parábola del buen samaritano, cuando dice, hacen repeticiones, donde dice, bueno, pasó la primera persona, pasó la segunda persona, pasó la tercera persona, que ya era el samaritano como tal, y ahí comienza la lección. Pero de los tres, la única persona que ayudó fue el samaritano. Entonces, ahí hace repeticiones y hace un enfoque de la lección que quiere dar.
El segundo comportamiento o la forma en que expresaban las ideas a través de cuentos o historias es que hacía uso de contrastes. Hacían uso de contrastes entre lo correcto y lo incorrecto, es decir, de forma directa o indirecta. Bueno, y lo que habíamos mencionado en la parte del levita, del sacerdote, que tenía la oportunidad de ayudar a su prójimo, siempre volviendo a retomar el ejemplo del buen samaritano, ellos no lo ayudaron, pero el samaritano sí lo ayuda. Entonces ahí hace una comparación o un contraste entre lo que sí era correcto y lo que era incorrecto. Tercero, solía emplear una combinación del número 3 en la historia para destacar el personaje principal. Utilizando siempre el mismo ejemplo del buen samaritano, encontramos a tres grandes personajes: el sacerdote, el levita y posteriormente el samaritano, que el samaritano sí es el que lo ayuda. Y posteriormente, como cuarto punto, hablábamos acerca de que a menudo ocupaba o empleaba elementos en serie con la finalidad de dar énfasis al último elemento. Y tal como te comentaba, en la parte de la historia lo que hace es un par de repeticiones, contrastes y de igual manera hace combinaciones, de tal manera que las personas siempre tendrían una expectativa de qué es lo que va a acontecer en la historia que estaban relatando. Entonces, esa sería la primera característica, con cuatro grandes ejes transversales que utilizaba Jesús para poder relatar las parábolas. Como segunda gran característica que tenía también las parábolas que Jesús mencionaba es que se basaban en vivencias cotidianas para una mayor comprensión, de manera que descartaba cualquier idea aislada que no fuese contemporánea. Y eso me lleva a- o- yo me, una de las preguntas que yo en lo personal definitivamente me he realizado es qué parábolas ocuparía Jesús hoy en día. Es decir, porque si bien es cierto, hay personas que se dedican a cuidar animales, otros a sembrar, etcétera, pero hoy tenemos bastante diversificaciones. Por ejemplo, personas que se dedican a community manager, personas que se enfocan en la parte de marketing o en la parte de desarrollo de software, etcétera. O sea, hay un sinfinidad de cosas que, o un abanico de cosas que son muy diferentes. Pero me llama la atención de que Jesús ocupa las vivencias de esas personas e incluso de él mismo para poder hablar acerca del reino de Dios. Lo que me lleva a ese reto de decir cómo nosotros podríamos crear parábolas hoy en día para que podamos hacer uso de las vivencias cotidianas y poder llevar ese mensaje que viene de parte de Dios. Interesante. Bueno, por cierto, está la parte de los comentarios habilitados. Si tú quieres dejar algún mensaje o quieres dejar algún comentario o alguna sugerencia o alguna pregunta, puedes hacerla libremente y de esa manera podamos juntos aprender acerca de las palabras de Dios. El tercer punto también me gustó bastante, es porque Jesús esperaba evocar una respuesta o decisión de parte de los oyentes. Y eso en la parte de call to action, que es la parte donde, o sea, cuando una persona hace un poco de mercadeo, de community manager y comienza a hacer diferentes tipos de publicaciones, incluso tú lo vas a poder ver en las personas que se dedican a hacer contenido, youtubers o cosas, o personas que desempeñan algún tipo de contenido para la web, para las redes sociales, siempre tratan la manera de hacer un call to action, que es prácticamente llamar a que, o sea, te muestro este producto, pero lo que necesito es que tú llegues a una acción, ¿verdad? Que es comprar para las personas que están vendiendo. En este caso particular, cuando Jesús comenzaba a hablar de las parábolas, lo primero que trataba, como ya habíamos mencionado, era ocupar vivencias para que las personas pudieran identificarse con lo sucedido. Y de tal manera eso podría llegar dentro de su corazón para que esa persona pueda tomar diferentes decisiones y sobre todo acciones. Si no, podríamos recordar, por ejemplo, cuando aquella persona le dijo que yo quiero seguirte, Jesús, pero primero déjame primero enterrar a mis padres. Entonces ahí directamente le hace una llamada a la acción. Y es el hecho de que no hay nada o no debería haber nada ni nadie que impidiese de que nosotros busquemos y honremos a Dios y tratemos la manera de seguirlo.
Entonces, hay varios ejemplos que te podría mencionar, pero básicamente es, nosotros estamos llamados a tener una acción en concreto. Y si no, recordemos también, y creo que antes de pasar al siguiente slide, quisiera recordarte también con el buen samaritano, que es la parte del llamado a la acción, que nosotros debemos de ser como ese buen samaritano, donde a pesar de sus disyuntivas culturales, étnicas que tenían, porque había un sinfín. Yo creo que me voy a deparar un poquito a hablar de esas diferencias ya cuando estemos abordando esa parábola, pero el punto es cuando esa persona, a pesar de sus diferencias, hace a un lado por tal de salvaguardar la vida del prójimo y nos llama a la acción de que nosotros también hagamos decisiones y acciones concretas para poder ayudar a las personas que están necesitadas. Como segundo punto de que quería desarrollar esta noche, un poco breve, siento yo, es un material, pero es bien concreto. He tratado la manera de poder hacerlo, sintetizarlo lo más posible, pero llevar un mensaje de calidad. Es cómo se pueden clasificar las parábolas de Jesús. Bueno, definitivamente, si hablamos de las parábolas de Jesús, son bastantes, desde la más pequeña hasta la más larga en cuestión de cantidad de palabras y de ejemplos. eh, bueno, hay una infinidad. Entonces me di a la tarea de poder averiguar cómo los eruditos en esta materia pues han clasificado las diferentes parábolas y para ello te he traído como las más relevantes, las que consideré yo que eran como las más necesarias conocer y comprender para que de esa manera nosotros nos demos a la tarea de poder estudiar y aprender un poco más acerca de estas parábolas. Veamos la primera tipo de clasificación. Más bien, vamos a abordar tres. Dentro de esas tres el primero es por contenido, el segundo es por extensión y la tercera es por temáticas. Cada una de ellas te voy a mencionar de qué se trata. En la mayoría de ellas te voy a dar algunos ejemplos de cómo estas personas eruditas han logrado clasificar estas parábolas. Veamos entonces por contenido. Cuando se refiere a por contenido, tiene dos grandes ramas o dos grandes ejes. El primero es, presenta, por decirlo así, el primer segmento de parábolas, lo toma como por un tipo de conducta humana apelando a la ética. Y por ahí podríamos mencionar varias que más adelante te las voy a como detallar un poco más, pero también, por otro lado, las parábolas las podríamos clasificar en un segundo subgran grupo que es referente al gobierno de Dios sobre el mundo para poder desarrollar la fe en el oyente. Ese es como el primer gran segmento o cómo podríamos nosotros clasificar las parábolas. En el siguiente ya te traigo como ejemplos bien puntuales y específicos que es por extensión. Y vamos a ir desde la más pequeña hasta la que tiene más cantidad de palabras o de expresiones. El primero está la parábola en germen. Me llamó la atención bastante esto, más que todo porque se parecen bastante a las frases cortas, proverbios bien pequeños, pero que tienen un gran mensaje. Entonces son aquellas frases cortas, como tú lo puedes ver en la pantalla, y estamos hablando, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, sois la sal de la tierra. Punto. Una frase súper pequeña, es una parábola, todos conocemos, no solamente en aquel momento, sino también hoy en día conocemos para qué sirve la sal. Entonces ahí nos dice, sois la sal de la tierra. Punto. No más. Interesante parábola. El Mateo capítulo 6, 24 también dice, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y detestará al otro, etcétera, y posteriormente. Pero la frase como tal, nadie puede servir a dos señores. Con eso ya te deja un gran mensaje. Después, no deis lo santo a los perros. Fuerte la parábola, no lo voy a negar, pero que nos trae un gran mensaje. También estamos hablando acerca de las parábolas como similitudes. Ese es como, sería como el segundo subgrupo que estas personas han determinado para poder clasificarla por extensión. Son aquellas que a menudo describen una situación típica de las experiencias de las personas.
Por ejemplo, tengo dos ejemplos bien puntuales para este. Es Mateo capítulo 13, 44, cuando dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo. Entonces hace un símil, hace un paralelismo entre el reino del cielo y también la actitud que tiene una persona al encontrar un tesoro. Y ahí es donde comienza la narrativa a poder darnos una enseñanza. De igual manera, en Lucas capítulo 5, versículo 3 al 10, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Bueno, eso, incluso si nosotros hoy en día lo ponemos en nuestro contexto, podríamos decir, ¿qué haríamos si perdemos nuestro teléfono celular? Definitivamente salimos corriendo para tratar y comenzamos a pedir ayuda a medio mundo con tal de que encontrar aquel objeto. En este caso, porque como las ovejas eran como lo más común dentro del contexto judío, y donde desarrolló Jesús esta parte de las parábolas, entonces comenzó a tratar de que las personas pudieran sentirse adheridas al contexto de la situación, y más de alguna persona definitivamente cuidó o cuidaba ovejas, entonces le hizo un meollo ahí, ¿verdad? Definitivamente se sintió identificada y con eso comenzó a ilustrar cómo Jesús o cómo Dios mismo va por aquellas personas que están perdidas. Entonces ocupó la parte de similitudes. Hablando también por extensión, con respecto a esta, estaríamos mencionándola acerca de la parábola por narrativa, es decir, una sucesión, más bien una progresión de eventos, de manera que podríamos lograr adherirnos al contexto de la historia y de esa manera nosotros aprender la lección. Hay tres ejemplos puntuales. Primero es Marcos capítulo 12, versículo 1 al 9, que habla acerca de la parábola de los agricultores malvados. Comienza a enumerar los sucesos que nos llevó a un punto clímax donde ya nos da la lección esa parábola. También está Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, hablando de la parábola del buen samaritano, que prácticamente muchos de los ejemplos o traté la manera de explicar de qué manera se desenvuelve esta parte del buen samaritano. De igual manera está el rico insensato, perdón, en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Entonces, todo esto son ejemplos de cómo lo clasificaban la parte de los eruditos o personas que son expertas en este tema de estudios, y habla acerca por la extensión, y son tres puntos. Recordémoslo, es parábola en germen, parábola como similitudes y parábola como narrativa. Veamos el siguiente punto, que sería, o la siguiente clasificación sería por temáticas. Hay dos grandes temáticas que la persona que elaboró esta síntesis o esta clasificación, el primero es en torno al tema de la crisis del reino venidero. Pone en relieve la catástrofe que se debería evitar y la urgencia de un arrepentimiento personal y nacional. Mateo capítulo 11, versículo 16 al 19 habla acerca de los niños en la plaza. Dicho sea de paso, solo me recuerda en mi época de juventud cuando estuve haciendo diferentes tipos de dramas. Gracias a Dios, bueno, las personas que me han conocido desde pequeño han sabido de que estuve en un ministerio de dramas por ahí participando. Entonces me recuerdo justamente esta parábola cuando nosotros lo estábamos ejemplificando, porque habla justamente el paralelismo de Juan el Bautista y lo que hizo Jesús. Juan el Bautista se alejaba de la cotidianidad y predicaba unos mensajes bueno, por algo es que tenía que hacer el sendero para que Jesús se desarrollara en su ministerio. Y por otro lado, encontrábamos Jesús que departía momentos con los publicanos, con las personas que socialmente la cultura judía los despreciaba. Entonces era como, te mandé a Juan el Bautista con características bien específicas, y por otro lado te hemos mandado a Jesús mismo con otras características, otro tipo de comportamiento, pero de ninguna manera quisiste tomar el mensaje que viene de parte de Dios. Muy bueno, puede darte la lectura, son apenas 3 versículos por ahí. Mateo 11 de 16 al 19. También tenemos otro ejemplo que es Mateo capítulo 38 al 42,
que habla acerca de la señal de Jonás, porque por ahí estaban insistiendo la manera de que danos una señal, Jesús, de que en verdad tú eres el Hijo de Dios, y ahí es justamente donde habla de que no hay más señal para ustedes que la señal de Jonás mismo. Así como Jonás estuvo en un pez, en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, de esa misma manera el Hijo del Hombre estaría en la tumba prácticamente haciendo un símil y justamente iba a resucitar. Entonces ahí por ahí hace la comparación. También está la parte de la interpretación de los tiempos presentes, cuando le comenzaban a decir, tú conoces cuando se sienten los nortes de esta parte o tú miras el clima de esta manera, sabes interpretar el clima, cómo es que sabes interpretarlo y no logras conocer cuál es el tiempo en el que estás viviendo. Entonces por ahí también si tú quieres darte a la lectura, puedes darle pausa posteriormente al video y puedes irte a esa cita bíblica y vamos a aprender un poco acerca de la interpretación de los tiempos presentes. Esa es la parábola. Entonces, prácticamente esos 3 ejemplos lo que marcaba era, primero, la crisis en la que estaban las personas, es decir, personas que muchas veces estaban ascépticas a la parte de la palabra de Dios y de qué manera Dios mismo quería evitar ese escepticismo y de igual manera poder lograr que las personas pudieran llegar a un arrepentimiento, una acción en concreto. De igual manera estábamos hablando acerca de las reinas, acerca de las condiciones del reino, que era el otro subgrupo, que qué se necesitaba o qué requisitos necesitaba cubrir un súbdito, cuáles eran esas condiciones. Entonces hay 2 ejemplos puntuales. Primero está en Lucas capítulo 14, del versículo 28 al 33, donde habla acerca del costo de un discípulo y también acerca de el mandamiento por sobre todos los mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente el amor que se caracteriza en toda la vida. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 12, del 28 al 34. Bueno, prácticamente esos eran los 2 grandes subtemas que tenía acerca de hablar de las parábolas. Posiblemente este tema sea demasiado interesante para ti. Puedes dejar también en los comentarios si tú conocías, por ejemplo, algún otro tipo de clasificación o algún otro rasgo que no mencioné, pero tú lo conoces acerca de cómo Jesús utilizaba las parábolas para poder enseñar acerca de Dios. Bueno, también puedes dejármelo en la parte de los comentarios. Comentarte que también, primero Dios, si Él nos regala vida, el día de mañana tendremos la oportunidad de poder contar con la presencia de algunas personas. Tenemos 2 entrevistas, primero Dios, a desarrollar en esta semana. Vamos a tener un conversatorio muy especial, un punto teológico que me gustaría discutir, bastante interesante. Cuando en el momento que yo estuve estudiando acerca de las parábolas, me di cuenta de una cita bíblica un poco polémica, pero que nos va a dar luz para poder interpretar correctamente la parte de las parábolas. Y por otro lado, ¿qué tal la metodología de Jesús? Utilizarla en el presente contexto que nosotros tenemos. ¿Qué tan útil sería? ¿Sería útil? ¿No sería útil? Para eso vamos a contar primero Dios con la asistencia de un licenciado en teología. Así que vamos primero a Dios a desarrollarlo. Antes de finalizar esta transmisión, yo tengo por hábito poder hacer una pequeña oración. Por cierto, siempre que hagamos una transmisión, tú puedes dejar en la parte de los comentarios alguna necesidad, alguna petición o puedes enviarme un DM o un Messenger para que podamos orar de una manera un poco más anónima. Posiblemente estés pasando por algún momento difícil de tribulación, ya sea familiar, personal. Si tú quieres entrar en contexto o en detalle, puedes hacerlo. Si no quieres entrar en detalle, pero quisieras que oremos por ti, pues sería un verdadero privilegio. También puedes dejarlo, como te digo, en la parte de los comentarios o mandarme un Messenger o un DM. Así que, ¿qué tal si oramos al Señor y pedimos para que esta noche sea de total bendición para nuestra vida y que podamos descansar en paz para que el día de mañana nos levantemos con nuevos ánimos para poder nuevamente retomar nuestras labores, estudios y todas las actividades que tenemos como diario? Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder aprender un poco más de la forma en que tú enseñabas, Señor. Hablar acerca de las parábolas, hablar acerca de cómo se clasificaban. También, Señor, cuáles eran los rasgos o las características que tenían las parábolas que tú utilizabas, Señor.
nos invita a nosotros, Señor, aquellas personas que creamos contenido, también aquellas personas que desarrollan bosquejos para poder llevar tu palabra, Señor, de llevarlo de una manera creativa, Señor, de igual manera poder contextualizar la palabra de Dios, poder contextualizar esas enseñanzas que tú tienes para nuestra vida. Señor, es todo un reto. Ayuda a cada una de las personas que predican, Señor, que elaboran mensajes, Señor, que se preparan, Señor, para poder llevar una palabra de tu reino, Señor, a los corazones de las personas, Señor, que puedan hacer uso de esta excelente herramienta y metodología. Señor, también te suplicamos por aquellas personas que están pasando diferentes tipos de necesidades, Señor, tanto espirituales, emocionales, físicas, económicas, Señor, para que tú te puedas acordar de ellos, Señor, y que puedas hacer memoria, y que ellos puedan venir a ti, Señor, siempre con una actitud de humildad, Señor, porque reconocemos que solamente con tu ayuda podemos salir adelante. Así que te damos muchas gracias por esta noche, Señor. Te suplicamos también que nos regales un descanso reparador, Señor, y que el día de mañana, si tú nos regalas vida, podamos levantarnos con fuerza y con ánimo. Todo esto lo hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, espero que tengas una excelente noche y recuerda, estamos llamados a ser sal y luz. Bendiciones.